Transición 2024, información que te da poder, es el lema de esta campaña que hemos iniciado hoy y que acompaña toda esta cobertura periodística que incluye la entrevista a los candidatos presidenciales como Melitón Arrocha, quien es candidato a la presidencia por libre postulación, a quien le doy la más cordial bienvenida a nuestro informativo. Bueno, ya faltan pocos días para que oficialmente inicie ya esta contienda electoral y si quisiéramos conocer cómo han sido estas semanas, señor Melitón, de recorridos, de apuestas, de organizarse con sus equipos para plantearle al país en pocos días también su plan de gobierno. Bienvenido. Bueno, intenso, Castalia, 100 días a partir de hoy, la semana, imagínate, Sortobá, Tierras Altas, Boquete, David, Puerto Armuelles, Las Garzas, ayer la 24 de diciembre. Estamos haciendo un patrullaje por todo el país, escuchando a la gente más que hablando, y que nuestro plan de gobierno sea eso, la alimentación de las necesidades de la gente, de las propuestas de las comunidades, de cómo se resuelve, y que desde abajo se alimente el plan de gobierno, no desde un cuarto refrigerado que entonces conforma un plan de gobierno que está alejado de la realidad. ¿Qué cosas puntuales le están planteando la gente en estos recorridos? Mira, es terriblemente triste que en pleno siglo XXI lo que plantee la gente no sean los derechos ciudadanos. Lo que están planteando son los servicios básicos domiciliarios, que le recojan bien el agua, que le recojan bien la basura, que la dispongan bien, que haya suministro de agua potable de calidad y en cantidad, que le ofrezcan seguridad y que no vivan prisioneros de las bandas y de las pandillas y que no salgan a tomar el bus y sientan que les van a robar, que hay un sistema de transporte confiable y que les permita llegar al trabajo temprano. O sea, problemas recurrentes y que vienen ya, lo mismo que hace 20 años. Y lo más básico, o sea, no estamos hablando de temas de ciudadanía complicados, estamos hablando de los servicios básicos domiciliarios, lo que cada casa en pleno siglo XXI esperaría naturalmente recibir. Acabamos de lanzar nuestra campaña, tuve la oportunidad aquí mientras esperaba la entrevista de ver la apuesta que tenemos, porque al final sí, todos llegamos a la conclusión de que hay un panameño que despertó, que hay un panameño que es más fiscalizador, como lo decía nuestro director de noticias. No, primero felicitar a Canal 2, ¿no? Yo creo que en el escrutinio de los candidatos, no solo a la presidencia, en donde tradicionalmente se ha puesto mucho énfasis, sino especialmente en la Asamblea Legislativa, por donde tiene que transitar una reforma constitucional para empezar a ponerle orden al país. Y después todos los cuerpos normativos que necesitamos modificar, en especial aquellos relacionados con la corrupción, con la narcopolítica, con el lavado de dinero. Esos son temas que solo pueden transitar si tenemos una Asamblea Legislativa en donde ha habido un cambio. Ahora bien, hay alertas recientemente y sabemos que las campañas electorales de partidos con grandes estructuras, como los partidos tradicionales, no son las mismas de la campaña que ustedes inician como candidatos independientes. Ayer hubo una alerta emitida por el propio magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Junca, hablando de que si hay reportes ya se está violando esta veda electoral, pero también ha lanzado una advertencia de dónde provienen los fondos y que van a empezar a fiscalizar. Esto no es nuevo, señor Melitón. ¿Qué opina usted al respecto? Esto no es nuevo. Yo no tengo ninguna prueba, pero no me cabe ninguna duda de que ya hay gente violando la veda electoral y que además vamos a tener que ser todos, especialmente el Tribunal Electoral, fiscalizador de que el dinero sucio, particularmente el del narcotráfico, no penetre la estructura de gobierno. Durante los últimos 3 gobiernos, el presidente de la República o el ministro de Seguridad le ha dicho al país de su preocupación sobre la vinculación del narcotráfico en la política. Y sin embargo vemos que muy al contrario de que vayamos reduciendo eso, sí, la participación de gente vinculada al narcotráfico en la política va creciendo. Vamos a escuchar lo que dijo el magistrado presidente del Tribunal Electoral. Que no tengan una sanción y nosotros vamos a estar allí vigilando, fiscalizando. No piensen que porque no ha pasado en este momento nada, no hay investigaciones en curso. Claro que las hay. No piensen que porque nadie les ha tocado la puerta para preguntarle cuánto se están gastando, no se las van a tocar en algún momento. Nosotros en estos momentos, y es una gran preocupación que yo tengo y que comparten mis colegas, es la forma indiscriminada como están invirtiendo el dinero. De dudosa reputación
y de fuentes claro que las hay, claro que las hay. Y la Fiscalía Electoral debe cumplir también con su parte en la esfera penal. Nosotros en la esfera administrativa estamos haciendo la nuestra y ustedes van a ver los resultados muy pronto, porque verificado contigo es la primera de varias herramientas que nosotros vamos a ponerle al ciudadano en sus... Bueno, es la alerta que da el magistrado. Bueno, y esto uno se pregunta, ¿pero no es suficiente los dineros que se dan a las campañas? Estamos hablando de proporciones como, por ejemplo, que a un partido le tocan 14 millones de dólares y si no me equivoco, a usted le tocan como independiente poco más de 800 mil dólares. Sí, no, las reglas del juego es tigre suelto contra burro amarrado, por lo tanto, lo que está haciendo TVN es de singular importancia, porque vamos a tener que hacer una campaña sobre las ideas y no sobre los recursos, aun cuando los recursos pues son significativos y tendrán un impacto brutal en la campaña. Habiendo dicho eso, yo creo que hay que respaldar las declaraciones del magistrado y los magistrados del Tribunal Electoral, primero en el orden de que se respete la veda electoral que está a punto de levantarse el día 3 del próximo mes. Y en segundo, y tal vez esto de manera muchísimo más importante y significativa, es que si nosotros queremos poder hacer las reformas contra el narcotráfico, no podemos depender de que la Asamblea Legislativa esté plagada de narcodiputados. Y para eso... este es el momento que hay que fiscalizar. ¿Cómo va a ser su campaña, señor Melitón, a partir del 3? Bueno, primero queremos que sea una campaña de propuestas, queremos que sea una campaña alegre y una campaña propositiva. Nosotros no vamos a entrar en la campaña de la diatriba, en la campaña negativa, en la campaña sucia y por supuesto vamos a participar de los debates? Totalmente, totalmente. Es más, estamos esperando el formato del debate de manera tal que permita que haya el contraste de ideas, que no será campaña negativa, sino simple y sencillamente que lo que dices nos expliques cómo lo va a hacer. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el último foro escuché a un candidato que dijo que va a crear 500.000 empleos. Bueno, es importante que nos explique a todos los ciudadanos, incluyéndome a mí, cómo es que se logra crear 500.000 empleos, ¿no? Ninguna administración hasta ahora lo ha logrado hacer. Y no quiero decir con esto que no se puede hacer, pero es muy importante pasar de lo que dices a cómo lo vas a implementar, ¿no? Y el nivel de detalle es muy importante. En el último foro ciudadano vi a los demás compañeros que tuvieron la oportunidad, con los cuales tuve la oportunidad de compartir esa ocasión, de que la mayoría tenían propuestas que eran muy generales, poco aterrizadas y que no le explicaban al ciudadano a ciencia cierta no solo su idea de cómo hacer el gobierno, sino cómo implementarlo, en donde yo creo que medios como TVN va a jugar un rol protagónico. Bueno, y nos corresponde a nosotros, y la verdad que es un gran desafío poder prepararse para en su momento poder desglosar y desmenuzar cada una de las propuestas que ustedes nos traigan para ver cuán efectivas y aplicables sean. Señor Melitón, yo no puedo terminar esta entrevista. Mire, esta semana ha surgido, y se lo pregunto porque para quienes lo recuerdan, Melitón Arrocha fue ministro de Comercio e Industrias y también estuvo al frente de lo que hoy día es Acodeco. Así es. Hay un problema grave del arroz y que si la deuda, que si son 120. El señor Gabriel Araújo acaba de explicar cómo ha sido la fórmula desde el gobierno del cual usted formó parte, el señor Varela, y cómo ellos consideran que eso ya no es efectivo para mantener la sostenibilidad de la producción, calidad y precio de un rubro tan importante como el arroz. Y señala que es todo un entuerto el pago, que son 150 millones que se les deben, 100 millones aproximadamente, pero que hay un problema allí que no funciona. Hay otra cosa adicional y que va aunado. El gobierno ha decidido extender el control del precio de algunos alimentos. Y también hay quienes sostienen que esto tampoco en la medida es sostenible en el tiempo. ¿Cuál es su posición ante este tema puntual? Bueno, primero y para propósito del récord, porque hay mucha gente joven que hoy nos está mirando. Yo fui la persona que creó el decreto de regulación de precios y fue el primero que lo firmó. Por supuesto, el decreto de regulación de precios, de conformidad a lo que establece la ley y la Constitución, tiene que ser de carácter temporal, es de 6 meses renovable, y hay que recordar que este gobierno planteó que iba a acabar con el decreto de regulación de precios. Lo único que hizo fue no solo mantenerlo en el tiempo, sino aumentar la cantidad de rubros que forman parte de eso. Esa era la primera medida, la primera medida de varias. Lo que hay que hacer es acercar al productor, al consumidor y cortar la cadena de intermediarios, porque te voy a plantear lo que me pasó la semana pasada en Centrales. Yo vi un saco de limón mandarina que el productor me decía que lo había vendido a $3.
100 limones y me encontré en el supermercado en Panamá 10 limones en $3. Habían 90 que eran el margen de utilidad, en donde los intermediarios con sus costos y sus ganancias estaban, digamos, de alguna manera, a mi juicio, distorsionando el mercado. Habiendo dicho eso, vamos al arroz, ¿no? El arroz tiene una serie de temas que tenemos que revisitar cuando seamos gobierno. El primero es que efectivamente la estructura de control de precios eventualmente tiene que ser eliminada. Segundo, eso lo vamos a hacer con fomentar la competencia a través de mercados periféricos. Tercero, la calidad del arroz, de si cumple con la norma técnica y es un arroz de primera, es una discusión de largo aliento. Cuarto, mientras que exista el control de precios, tiene que haber el pago oportuno. Y quinto, hay una serie de cuestionamientos en la calle sobre si los inventarios son reales y si las ventas son reales, y eso es un tema en donde la Contraloría va a tener que intervenir para darle certeza y fe pública a la gente de lo que estamos pagando en concepto de subsidio por parte de los impuestos de todos los panameños, es lo que efectivamente se está vendiendo en el mercado. Quiero agradecerles. Melitón Arrocha, candidato a la presidencia de la República por libre postulación, esta mañana con nosotros aquí en Noticias AM. Gracias y bienvenido siempre. Gracias, Pascual. Hay más que compartir, ya siendo las 7:24 minutos, Joanny.